Amanecido dentro del reino de la divina voluntad, como ayer hablábamos. Después de haber hablado más o menos así de una manera general de lo que es el reino de la divina voluntad contenido dentro de la humanidad de nuestro Señor, quiero hablar un poco, para que no quede la cosa desconectada de la Iglesia, quiero hablar de cómo están las cosas de Luisa actualmente dentro de la Iglesia. Porque nuestro Señor, ya vimos que cuando vino a la tierra, Él realizó la obra de la redención, pero también formó su reino dentro de Él. Y entonces fundó a su iglesia y la dejó encargada de toda su obra, no nada más de la redención, de todo lo que Él contiene. Le dejó depositada toda la obra de la redención con los sacramentos y le dio Él la tarea o la misión de ir propagando y difundiendo la redención como preparativo del reino de la divina voluntad, como medicina. Y también la dejó pidiendo el reino, la dejó orando por ese reino, como fue con el pueblo judío, que era el depositario de las promesas de redención. Y no solo le dio la promesa o le dijo cómo caminar para acoger al Redentor, sino que lo dejó pidiendo al Redentor. Y ellos, los del Antiguo Testamento, los del pueblo elegido, suspiraban y oraban por la venida del Redentor. Bueno, así desde la venida de Jesús, Él formó a su iglesia, depositó todo en ella. Y como Él sabía que el reino, o sea, el desarrollo pleno de su iglesia va a ser el reino, ahí es cuando le va a dar toda la plenitud, entonces la dejó pidiendo ese reino. Y poco a poco, ya ayer comentábamos cómo la fue llevando también a que vaya profundizando y se vaya disponiendo a recibir este reino. Como al principio, pues los santos copiaban mucho la humanidad de nuestro Señor. Luego, más adelante, nuestro Señor vino con esas revelaciones del Sagrado Corazón a hacerle poner a la iglesia más atención en su interior y no solo en su exterior. Y entonces la iglesia ahí empezó a poner atención en el corazón de nuestro Señor. Y con Luisa vino a abrirle, por decirlo así, las puertas de su corazón y a meterla en todo ese ambiente espiritual y divino que hay dentro de su corazón o dentro de su voluntad, porque decíamos que el corazón simboliza la voluntad. Bueno, pero todo esto no queda desconectado de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Sabemos que Luisa, en primera, fue católica, es decir, hija de la iglesia. En segunda, siempre tuvo la asistencia de los sacerdotes mandados por el obispo o designados por el obispo suyo, porque en la iglesia, pues las diferentes iglesias locales, por decirlo así, tienen un pastor legítimo, un padre legítimo que es el obispo. Y cada obispo de cada lugar está unido con el Papa. Entonces, eso es lo que nos da la unidad como iglesia. Si no hubiera esto, entonces caeríamos como los protestantes, cada quien por su lado, y eso no puede ser iglesia de Cristo. La iglesia tiene que tener una unión para formar esa unidad que es la iglesia de Cristo. Aunque tenemos aquí nuestro pastor local, y así en cada lado, pero formamos parte de la misma iglesia por el hecho de que los obispos están unidos al Papa y mantienen esa comunicación y comunión.
Bueno, pues también con Luisa fue lo mismo. Su padre o su pastor era su obispo, el obispo de la diócesis donde vivió Luisa. Entonces él designó a algún sacerdote que le estuviera siguiendo, y el sacerdote informaba todo al obispo. Entonces, en tiempos de Luisa o en vida de Luisa, siempre hubo esa comunión con la iglesia. No solo comunión, sino obediencia, porque como la iglesia es jerárquica, hay quien manda y hay quien debe de obedecer si quiere mantener esa comunión con la iglesia. Aunque todos formamos parte de la iglesia, sin embargo, hay unos que tienen la autoridad y hay otros que no la tenemos, oficialmente hablando. Entonces, Luisa siempre se sujetó a todo lo que la iglesia disponía sobre ella. Cuando la iglesia dispuso que escribiera, sabemos, fue cuando ella empezó a escribir. Cuando la iglesia, pasados muchos años, dispuso ya no escribas, Luisa dejó de escribir. En ningún momento dijo, ay no, los mensajes que me da Jesús, como son para toda la humanidad, los sigo escribiendo, aunque la iglesia me diga que no. No, ella obedeció. Cuando la iglesia le dijo, hay que publicar las horas de la pasión, con todo el sacrificio que le costó, cedió y obedeció y las publicó. El día que la iglesia puso sus libros en el índice y dijo, ya no se publique, Luisa dejó de publicar y los sacerdotes encargados de ella también, porque aquí se trata de, este reino de Dios tiene que mantener esa comunión con la iglesia, está dentro de la iglesia. Si Luisa hubiera hecho algún acto de desobediencia, hubiera mandado todos los planes de Dios al fracaso, porque el reino Dios lo estaba depositando en su iglesia y se requiere esa unión con la iglesia. Imagínense si Luis hubiera pensado, no, yo tengo que seguir publicando libros porque Dios me dio a mí la misión de difundir el reino, y lo hubiera podido hacer porque realmente esa era la misión de Luisa, ser la primera en dar a conocer el reino. Sin embargo, se sujetó a lo que la iglesia le decía. De esta manera, ese reino quedó dentro de la iglesia. Dios permitió todo eso porque no eran todavía los tiempos en que se difundiera el reino, y Luisa, con toda paz, se sujetó a todas esas órdenes de la iglesia y siguió en su interior, evidentemente, viviendo en la divina voluntad y completando ese reino para nosotros. Bueno, eso sigue porque en tiempos actuales sabemos que la causa de Luisa está abierta en su diócesis. Esto significa que el actual responsable de todo lo relacionado con Luisa, con sus escritos, es el arzobispo de Trani, Monseñor Piquierri, actualmente es Monseñor Piquierri. Entonces, él, según las leyes de la iglesia, él tiene toda la autoridad sobre ella y sobre todo lo que es de ella, y él puede dictar órdenes o disposiciones para que esto se difunda dentro de la iglesia con orden. Y con toda seguridad Dios está asistiendo a ese obispo, ¿no creen? Si se trata de la cosa más importante, que es su reino, aunque veamos que en la iglesia o en algunos miembros de la iglesia hay crisis, eso no quita que la iglesia siga siendo la iglesia de Cristo, con todo y los antitestimonios que podamos ver, y que Dios sigue y el Espíritu Santo sigue animando a su iglesia, sobre todo en este punto de su reino, porque es lo que más le interesa. Podemos decir que si para algo fundó Cristo su iglesia, es para su reino y para difundir este reino. Y
en Trani, la arquidiócesis de Trani, ha tomado esto de una manera seria. Ha estado estudiando todo este tiempo los escritos de Luisa y la mejor manera de irlos difundiendo para evitar muchos problemas que ha habido en algunos lugares donde no se hace la cosa desordenadamente. Como esto es el reino de Dios, la iglesia tiene que poner orden para que no se le escape de las manos, para que no se meta el enemigo, para que no se metan tantos errores, tantas herejías que se pueden meter. Entonces, debemos de estar conscientes de esto y conocer cómo están las cosas. Actualmente, yo les puedo decir que continúa. Por una parte, ellos continúan estudiando todo esto de Luisa, todos los testimonios que hay, y en cuanto terminen van a mandar todo esto al Vaticano. Ellos quieren hacerlo lo más pronto posible, pero pues tienen que hacer las cosas bien, no a la ligera, ellos lo saben. Y por otra parte, ellos tienen contacto y tienen información de cómo se está difundiendo todo lo de Luisa en diferentes partes del mundo y han dado ciertos reglamentos. Entre ellos, puedo decirles estos puntos importantes. Un punto es que se pueden hacer grupos basados en los libros de Luisa y en su espiritualidad, y sobre todo para imitar la vida de Luisa, la vida interior de Luisa, la vida espiritual de Luisa, y pedir por su beatificación. Eso está permitido por el arzobispo de Trani. Otro punto es que los escritos de Luisa, los volúmenes de los originales, no se pueden editar mientras no termine la revisión allá, hasta que ellos revisen bien todo y digan en algunos puntos cómo interpretar las cosas y den a esa versión oficial su Nihil Obstat y su imprimatur. Entonces se va a poder traducir a los diferentes idiomas y hacer una versión oficial. Mientras tanto está prohibido editar los volúmenes de Luisa, publicarlos. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, nosotros, en México, aunque tenemos prácticamente todos los volúmenes de Luisa, y muchos ya traducidos, no los hemos podido publicar por obedecer a la Iglesia. Esto a algunas personas les parece como que limita la extensión del reino de Dios o nos limita a avanzar en el conocimiento de la divina voluntad. Pero no es así. Si Dios está inspirando a su iglesia así, y así son los procedimientos, para nosotros eso es voluntad de Dios y es lo mejor. Veamos, por ejemplo, yo les puedo decir cómo fue en Luisa. En Luisa nuestro Señor no le dio todos los volúmenes de una sola vez. ¿Cuántos años tardó Luisa en escribir todos sus volúmenes? Pues el primero lo escribió en 1899 y el último en 1938, es decir, 39 años. 39 años de trabajo interior que hizo Jesús en Luisa, como veíamos ayer. Le hacía conocer una verdad más y esperaba a que Luisa la asimilara con su mente y luego la pusiera en práctica con su voluntad. Y pasaban 2, 3, 4 días y no le hablaba de otra cosa hasta que Luisa había hecho vida esa verdad. Y luego ya le daba otra verdad. Porque se trataba de que Luisa viviera en la divina voluntad, no nada más tuviera los conocimientos en la mente, sino fuera formando toda su voluntad, todo su interior, toda su vida, de acuerdo a esos conocimientos. ¿Qué caso tiene que hubiera tenido los conocimientos aquí y en el papel, pero no en su vida?
no hubiera sido obra completa de Dios. Dios lo que quería era que Luisa viviera y repitiera la vida de Cristo. De hecho, algunas veces Luisa le pregunta: Jesús, ¿por qué ya no me has hablado de tu voluntad? Últimamente me has hablado de otras verdades menos importantes. Eso fue una pregunta como del volumen 13. Y le dice: porque no has asimilado bien toda la sustancia de las verdades que te he dicho. Necesitas hacer más actos, asimilarlo más, meditar más, en fin. Y yo te doy tu tiempo, porque eso requiere tiempo en la criatura. Entonces vean, si Luisa, con toda esa luz que tenía, esas gracias especialísimas que tuvo, con eso de que ella empezó, digamos, con su alma limpia, y no como a veces empezamos con toda una vida anterior, quizás hasta de pecado, que tenemos que empezar primero por quitar todo eso. Es mucho trabajo a veces, ir quitando todo eso, ir cambiando toda una vida, para irla luego ya modelando de acuerdo a estas enseñanzas. Bueno, Luisa no tenía eso. Luisa empezó con su alma limpia. Y sin embargo, vean cómo hizo Dios el trabajo en ella para que fuera asimilando y viviendo todas sus verdades. Poco a poco, durante toda su vida. Este fue un trabajo que le llevó toda la vida. No crean que Luisa llegó un momento en que subió, ya empezó a vivir en la divina voluntad y ya se fue de parejito, ya llegó a lo máximo. No, siempre fue creciente hasta el fin de su vida. Ahora, de acuerdo a cómo Dios va permitiendo las cosas, en general, dentro de la iglesia, podemos ver que está siguiendo el mismo sistema. Ha permitido que tengamos al alcance las primeras verdades sobre su divina voluntad. ¿Para qué? Para que las vayamos no solo conociendo con la inteligencia y leyendo, sino poniendo en práctica. Y para eso se requiere mucha atención y tiempo y actos. ¿Cuántas veces nos pasa? Digo, nos pasa porque a mí también, que nos regresamos, por ejemplo, otra vez volumen 11, volumen 12, y uno descubre cosas nuevas o descubre mayor profundidad que antes, aunque ya lo haya uno leído incluso 4 o 5 veces. Quiere decir que todavía no le sacamos toda la sustancia. Bueno, a lo mejor nunca terminaremos de sacarle toda la sustancia, pero todavía podemos sacarle más sustancia. Entonces, Dios, si todavía no nos da, así no pone a la disposición de todos los demás volúmenes del 20 en adelante, es porque todavía nos falta sacarle más sustancia a los primeros. Fíjense, ¿qué caso tiene tener todos los volúmenes si no se han vivido los primeros? ¿Saben qué pasa? Pues en el mejor de los casos, como una casa que le faltan, que ha empezado a construirse y que quiere ir más arriba, pero le faltan algunos fundamentos, algunos cimientos. Mientras más se construye para arriba, va a llegar un momento en que donde faltan los fundamentos se va a derrumbar. O sea, no se entiende, no se hace vida lo de más arriba si todavía faltan y fallan las bases. Entonces, si Dios todavía no nos da los de más arriba, pues señal es que tenemos que trabajar más todavía en los de abajo. Ya Dios dará sus volúmenes cuando vea, cuando crea necesario y todo esto, porque eso sí, ténganlo por seguro. Si a ustedes o a muchos de ustedes les da ansias por querer conocer lo de más arriba, pues Dios también quiere comunicar todas las verdades que hay en su reino a cada alma, pero Él sabe esperar el momento para que sepa aprovechar esas verdades superiores.
El primero que quisiera comunicarlas es Dios, pero Él quiere comunicarlas con provecho. ¿Cuánta gente hay que quiere leer los volúmenes, pero solo por curiosidad? No tanto por hacerlos vida, sino por curiosidad, por ejemplo, ¿de qué dirá de los castigos? Porque así hay gente. Y entonces así como se la pasan leyendo todo tipo de revelaciones, a ver qué más castigos dicen que van a pasar. Entonces, a ver, él dice en los otros volúmenes qué más dice, cómo va, qué va a pasar en el futuro, qué va a venir el reino y todo esto. Eso es curiosidad. En los volúmenes les puedo decir que no viene eso. Ahí vienen verdades sobre la divina voluntad, para ir formando cada vez más ampliamente el reino de la divina voluntad en nuestras almas. De manera que si no se han vivido bien todos los demás volúmenes anteriores, pues, ¿qué caso tiene tenerlos de más adelante? Es una responsabilidad. Entonces mejor vamos aprovechando más los que Dios nos ha puesto todavía en nuestras manos. Verán que todavía les podemos sacar mucho. Como curiosidad, como dato curioso, les puedo decir, Luisa, ¿cuánto se tardó? Por ejemplo, del volumen 1 al volumen 10, en que todavía no le habla a nuestro Señor de divina voluntad, así ampliamente y abiertamente, se tardó aproximadamente 10 años. Y eso que ya Luisa empezó a escribir cuando tenía 35 años, y después de que ya estaba en las cimas de la vida mística, porque lo más alto que se conoce de la vida mística es el matrimonio místico, y ella lo cuenta en el volumen 1 como una cosa ya pasada hacia años. Sin embargo, todavía otros 10 años de hablarle de cómo perfeccionar las virtudes. Luego viene el volumen 11 y 12, en el que da el salto y le empieza a hablar de su divina voluntad y a poner las bases de las principales verdades sobre el vivir en la divina voluntad. ¿Saben cuántos años se tardó Luisa no digo en escribir, en aprender eso, en asimilarlo y luego en escribirlo? Otros 10 años en el puro volumen 11 y 12. Y repito, Luisa no había estado obrando antes con modos humanos limitadísimos. Entonces vean esto. Y luego ya, del volumen 13 en adelante, ya estamos en 1921 para esto. Entonces ya son todos los demás volúmenes. Otros 10 años y Luisa ya estaba en el volumen 29. Entonces ya a partir de ahí ya se fue más rápido. Las bases son muy importantes. Entonces yo no digo que nos vamos a tardar todos igual, 10 años en esto, 10 años no. Eso se los digo nada más para que veamos cómo requiere tiempo asimilar las cosas. A veces quizá nos acordemos de las verdades con inteligencia, pero quién sabe hasta dónde las hemos practicado con la voluntad, porque las tenemos que tener ya como vida propia. Entonces hay que entender que nosotros no somos, yo digo nosotros como laicos, no somos los quienes decidimos las cosas. Hay en la iglesia quienes tienen la autoridad de decidir y Dios los está iluminando. Y hay que orar para que Dios los ilumine cada vez más, evidentemente. Pero a nosotros como laicos nos corresponde sujetarnos para no perder esa comunión con la iglesia, porque entonces es un desvirtuar. Luisa sí vivió en obediencia a la iglesia, ahí vivió la divina voluntad, ahí dio muerte a su voluntad humana, y quienes pretenden vivir la divina voluntad en desobediencia a la iglesia, pues no se puede. O hacen su voluntad o hacen la de Dios, manifestada también por las legítimas autoridades de la iglesia. Lo demás será modo de decir o imaginaciones, pero no realidad. Bueno, ahora aquí en Costa Rica está
el grupo de la librería, el grupo de la familia de la Divina Voluntad, y tiene ese contacto con la iglesia y esa comunión, porque se ha mantenido, ha establecido esa relación con el obispo local. Y el obispo local, o el encargado que ha puesto el obispo para esto, se ha puesto en comunicación con el arzobispo de Trani. De esta manera, este grupo está bien dentro de la iglesia y dentro del plan de Dios. Hay otros grupos aquí en Costa Rica que no están así, que hacen lo que quieren. Eso sí, hablan de los escritos de Luisa y hablan de muchas cosas. Aquí no se trata solo de hablar de los escritos de Luisa o de hablar de vivir en la divina voluntad. No, aquí se trata de vivirlo de una manera real. Y si no tienen ese contacto y esa comunión con la iglesia local y la de Trani en cuanto a las disposiciones que ha emitido, pues está muy peligroso. Simplemente, yo no digo más, por lo menos sí está peligroso, y ojalá, si están de buena voluntad, ojalá se vayan uniendo a este grupo que está aquí, que está bien en comunión con la iglesia. ¿Sí? Fíjense, uno de los criterios del arzobispo de Trani para ver cómo va marchando la cosa en la difusión es eso de la unión. Si estamos hablando que queremos vivir todos en la misma voluntad, tener una sola voluntad, que es la de Dios, donde hay división, esto no existe. Por lo menos ahí ya hay dos voluntades. Entonces, hay alguien que no está viviendo en la divina voluntad y que no busca eso. Entonces, hay que buscar esa unión efectiva, unión de criterios, unión de seguir las disposiciones de cómo se debe de ir difundiendo Luisa y hasta dónde. Unión o unidad de ese orden en que se deben difundir los escritos de Luisa, empezando siempre de menos a más, no querer empezar tampoco a la mitad de algunos volúmenes, porque entonces es lo mismo, como empezar a construir la casa, el primer piso, pero no se hacen cimientos, pues va a acabar por derrumbarse esa casa. Entonces, una obra muy grande, una vida espiritual que debe de ir paso a paso. Bueno, entonces, más o menos esto para que veamos cómo todo este reino de la divina voluntad contenido dentro del corazón de Jesús está insertado en la iglesia y queda dentro de la iglesia. Todavía algo, es verdad, que la iglesia de Trani pase todo este depósito al Vaticano, a Roma, que es el corazón de la iglesia, es quien tiene el primado. Ya vendrá cuando se cierre la causa y entonces pase al Vaticano y ellos empiecen a estudiar con mayor detenimiento todo esto. Ahí será cuando acojan esto y cuando lo acojan y lo asimilen ellos, lo empezarán a difundir de una manera oficial en toda la iglesia. Para esto a lo mejor requiere todavía tiempo, porque las cosas de Dios en esto a veces también son lentas. Si son lentas en nuestras almas, imagínense ya a nivel iglesia, pues también van un poco lento, pero van bien. Así como muchas veces Jesús le dice a Luisa que el reino de la divina voluntad se va a ir difundiendo de una manera paralela como el reino de la redención. Entonces, cuando queramos saber esto, cómo es la cosa, podemos comparar cómo se fue difundiendo la redención. A veces tenemos la idea, por ejemplo, de que de repente a lo mejor Dios va a hacer como que un milagro general, o yo no sé, y de repente todo el mundo ya va a vivir en la divina voluntad. No, ¿así se difundió la redención? No. Primero Jesús hizo la obra en él, en la Santísima Virgen, toda su vida oculta. Era la única que estaba al día. Luego hizo su vida pública y la empezó a difundir en pocos. Luego
Él subió al cielo y poco a poco se fue difundiendo. Y después de 300 años ya se hizo, digamos, una religión reconocida oficialmente, después de muchas persecuciones y cosas. Bueno, pues también ahora el reino, primero lo empezó con Luisa, luego llamó a algunos pocos, los primeros apóstoles, como el padre Aníbal, San Aníbal, y luego eso se ha ido difundiendo poco a poco. Y después de muchos años será que ya la Iglesia lo tome oficialmente. Es todo un proceso. Eso no nos impide a nosotros vivir ya en la divina voluntad, porque el reino está ya desde que Jesús terminó su obra en Luisa. Ya está completo el reino, ya está a la disposición de todos los que quieran. Así como el reino de la redención, cuando Jesús murió y resucitó, ya estaba completo, y el que quisiera se hacía cristiano y se hacía santo. ¿Qué faltaba? Solamente la difusión, pero la redención ya estaba completa. Así también ahora. Ya está el reino. No estemos esperando un reino a futuro, porque el reino ya está. El reino es espiritual y hay que vivirlo cada uno y formarlo cada uno en su alma. Y en la difusión se irá haciendo poco a poco, y si Dios permite, habrá alguno que otro milagro o prodigio, pero de una manera local, especial para ciertas personas, como fue en la redención. Díganme cuándo hubo un milagro general que hiciera que todo el mundo se hiciera católico de un día para otro. Así Dios no obra. Pensar que Dios va a obrar así es malinterpretar también las profecías de estos tiempos. Porque ahora corren muchas, sabemos que Dios nos ha dado algunas profecías para estos tiempos, pero hay muchas personas que las interpretan cada quien a su modo, y nosotros la tomamos como casi esas interpretaciones humanas, la mayoría de las veces inmateriales, como si esas fueran las profecías. No, esas son las interpretaciones de X personas, y muchas veces están muy limitadas, muy equivocadas, porque las reducen al ambiente material nada más. Dios, cuando da sus profecías, las da desde su punto de vista espiritual, y resulta que el que las ve o las escucha, las reduce a su punto de vista material, y luego las que los interpretan todavía más. Y entonces, ¿qué resulta? Pues que tenemos una idea de que el reino va a ser por afuera, va a ser de un momento a otro, va a ser después de muchos castigos por afuera, y una purificación a nivel material, y cosas así. No, ya vamos elevándonos más y entendiendo las cosas más desde el punto de vista que Dios las da, es decir, desde el punto de vista espiritual. Ya vimos, por ejemplo, ayer, en qué consiste la purificación, que cada alma que quiere entrar a vivir a este reino debe purificarse, y de hecho Dios nos ha estado purificando personalmente. Es una cuestión personal e interior. Díganme ustedes, si Dios no ha realizado este trabajo en sus almas, en las almas de los que han querido. A mí hay personas que me han dicho, pues yo ahora ya entiendo, y volteo a ver mi vida pasada, y sí veo que ha habido mucho cambio, que ha habido muchas cosas que antes yo ni pensaba, ni sabía, que he quitado tantas cosas de mi vida que me estorbaban, y ya entiendo que esta purificación es a nivel espiritual. Entonces veamos, la purificación no la estamos esperando a futuro, la purificación ya está pasando, está en acto en quienes quieren o queremos ser purificados para entrar a vivir en este reino. Lo mismo, el reino ya está, no lo estemos esperando a futuro, a ver cuándo viene, no, ya está. Falta difundirse más, es verdad, falta esa parte oficial de la iglesia, como les digo, pero eso a mí no me afecta nada para yo vivir en este reino.
Porque si la iglesia lo toma, por decir, dentro de 100 años, ¿me voy a estar esperando eso? Pues no, ¿verdad? Yo vivo ahorita, ya tengo aquí, miren, los volúmenes. Como ayer decíamos, la guía de turistas para entrar en ese Palacio Real, que voy a estar esperando que esto lo hagan de una manera oficial para más gente. O sea, no sé cuánto tiempo a mí me va a dar Dios. Si ya me lo puso Dios en mis manos, es para que yo lo viva y lo tome en serio. Bueno, entonces veamos y ya como que dejemos más esas cosas todavía muy humanas y materiales de interpretar las profecías de estos tiempos. Muchas de esas cosas son para disponernos a recibir el reino de Dios. Si ya nos dio el reino, ya lo tenemos a nuestro alcance, dejemos eso y mejor metámonos a vivir en el reino. Y todo lo demás será para disponer a más almas a que lleguen a este reino. Bueno, pues más o menos así está la cosa. Ya me fui por otro lado después, pero más o menos así está la cosa dentro de la iglesia, con los escritos de Luisa, con Monseñor Piquierri, que actualmente es el responsable legítimo para todas las cuestiones de Luisa. Bueno, quiero agregar por último que por nuestra parte de México, de los de Luisa en español, estamos en comunicación con el arzobispo de Trani. Hemos mantenido, o sea, desde mi papá, él iba con el arzobispo que estuviera en ese momento y le daba un informe de todas las cosas que se hacían. Ellos saben, por ejemplo, los libros que tenemos editados en México. La mayoría ya los teníamos editados antes de que se abriera la causa. Y como antes de que se abriera la causa, pues todavía no había quien se hiciera cargo de los escritos de Luisa legítimamente, porque el arzobispo de ahí pues todavía no había abierto la causa. Entonces mi papá, para hacerlo con la iglesia, lo hizo con la autoridad del lugar, que era nuestro obispo, Monseñor Ricardo Guízar Díaz. Y por eso están las cartas de él. Cuando se abrió la causa, mi papá fue allá, estuvo en la apertura de la causa y se puso en contacto con entonces Monseñor Casati, y le informó todo lo que se había hecho hasta ese momento, y luego continuó siempre con ese contacto y en obediencia a todo lo que le dijeran. Ahora que ya no está mi papá, bueno, que ya está en el cielo, y pues mis hermanos y yo hemos continuado con esto. Yo he ido, hace medio año estuve con Monseñor Piquierri, le informé todo lo que se había hecho hasta ese momento, le informé, por ejemplo, del libro de oraciones, porque eso sí, han dado permiso de editar pequeñas biografías de Luisa o libros de oraciones. Entonces le enseñé el libro de oraciones y estuvo de acuerdo y muy contento. Le informé, por ejemplo, que yo continuaba viniendo a veces aquí a Costa Rica y a otros lugares, y me dijo que siguiera así, que le mandara todos los cassettes. Entonces, pues bueno, mantengo yo de mi parte ese contacto con el obispo y tengo toda la intención de seguir manteniendo y de seguir obedeciendo. Porque primero, por lo menos para mí, primero está vivir en la divina voluntad y luego difundirla. Si yo me separara de la obediencia a la iglesia, pues yo perdería la vida en la divina voluntad, aunque continuara con la difusión. Yo creo que lo más importante para todos es primero vivir en la divina voluntad, como lo fue para Luisa, primero vivir en la divina voluntad. Bueno, entonces ya en la siguiente charla, dejando un poquito esto de lo oficial, que bueno, también es bueno que estén enterados y que nos sintamos esa unión con toda la iglesia, porque esto es un grupo, es el reino de Dios, que es para toda la iglesia, no es un grupo local aquí nada más de Costa Rica. Esto se está difundiendo en todos lados y dependiendo ahorita de Trani, entonces tenemos que tener este sentido eclesial y este sentido de sujeción a la iglesia.
Bueno, entonces después de ver esto ya vamos a ver más de lo que hay dentro del reino de Dios que ayer dije y pues para continuar. Bueno, ahorita hay un receso.